Hola hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto poder saludarles ahí donde usted está en su casa, en su trabajo o donde se encuentre en estos momentos. Para mí es un gusto poder saludarle y saber que este mensaje llega hasta donde usted se encuentra. Quiero que me acompañen en oración como bienvenida a esta reunión. Gracias Dios te damos una vez más por la oportunidad que nos das de tener esta reunión, Señor, y poder escuchar de tu palabra. De antemano, Señor, esta reunión está en tu control, Señor. Está en toda disponibilidad nuestro corazón para poder alabarte, adorarte, Señor, agradecerte, Señor, por lo que has hecho en cada momento, Padre. Te lo agradecemos, Padre, y en este momento disponemos nuestro corazón y nuestro entendimiento a tu palabra, Señor, para que pueda entrar en nuestras vidas, Señor, y edificarnos, Padre. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, dispongamos nuestros corazones para los siguientes himnos. Que Dios les bendiga. Y el Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Segunda a los Tesalonicenses 3:16. Himno número 366. En Jesucristo. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad. Tienen las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Siempre dirija nuestro vivir. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4:1. Himno número 394. Cuando andamos con Dios. Cuando andamos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Cumpliremos su ley, porque es nuestro Rey, y su amor siempre
confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarán del amor del bendito Señor, los que humildes le entregan su ser. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. No podemos probar sus delicias sin par si seguimos mundano el placer. Disfrutamos su amor y divino favor al ser fieles en obedecer. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Venid, adoremos delante del Señor nuestro Hacedor. Salmos 95, 6. Himno número 3. Santo, santo, grande, eterno Dios. Santo, santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor, hoy unidos elevaremos. Pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien, eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas glorioso.
La bendición de Jehová es la que enriquece. Proverbios 10:22. Himno número 329. Fuente de la vida eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad y puro amor. Nos ampare tu presencia, oh bendito Salvador. Ahora, hermanos, vamos a presentar las noticias del fin con la voz de la hermana Dakira Rubí. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto para mí estar con ustedes en este culto de doctrina para la vida. Vamos a pasar al segmento de las noticias del fin, el cual consta de 3 noticias. Como primera noticia tenemos: Israel se prepara para posible llegada de una plaga de langostas de dimensiones bíblicas. Países como Kenia, Somalia, Etiopía, Eritrea, Tanzania, Uganda, Sudán del Sur actualmente están siendo afectados por una de las peores plagas de langostas del desierto en décadas. Países fuera de África como Arabia Saudita, Kuwait y Pakistán también han sido afectados por la propagación de la plaga en los últimos días, en tanto que Jordania o Siria se han alistado para su llegada. Tan solo en Kenia, donde en 70 años no se había presentado una plaga de este tipo, los enjambres de langostas han alcanzado una magnitud de entre 40 y 60 kilómetros. Pese a que no son perjudiciales directamente para seres humanos o animales, la plaga de langostas sí lo es para la agricultura. Ante ello, Israel se alista ante la posible llegada de la plaga a su territorio. La última vez que una plaga masiva de langostas azotó el país fue en marzo de 2013, cuando millones de estos insectos llegaron a la región del Negev a través del desierto del Sinaí, causando daños agrícolas por cientos de miles de nuevos shekels. A principios de esta semana, el Ministerio de Agricultura de Israel, encabezado por Tzahi Hanagbi, realizó una primera evaluación de la situación sobre la expansión de la plaga de langostas, reportó el periódico Ma'ariv. Luego de las evaluaciones y según las estimaciones de las autoridades correspondientes en la materia, por el momento la posibilidad de que la plaga llegue a Israel es baja.
pero la expectativa podría cambiar y el país debe estar preparado con anticipación para una situación así, señaló Hanekbi. De esta manera, el ministro instruyó a los servicios de protección de cultivos dependientes del Ministerio de Agricultura a que comiencen preparaciones para cualquier eventualidad al respecto y a que mantengan un contacto cercano con la ONU para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Otra de las medidas solicitadas por Hanekbi ha sido una inspección de las existencias de pesticidas no dañinos para el humano con los que la dependencia cuenta, en caso de que tengan que ser utilizados ante la llegada de la plaga. La actual plaga de langostas, que afecta fuertemente por el momento a varias naciones de África, nació gracias a las fuertes lluvias que cayeron desde octubre y hasta diciembre del año pasado, que ayudaron a generar las condiciones para su nacimiento y crecimiento, así como por las temperaturas cálidas que ayudan a la maduración más rápida de los insectos. Dichas lluvias fueron efecto de un fenómeno climático llamado dipolo del Océano Índico, conocido también como el Niño Indio. De acuerdo con la FAO, alrededor de 12 millones de personas están experimentando escasez de alimentos en Etiopía, Kenia y Somalia, pero también pone en potencial riesgo de escasez alimenticia a otros 20 millones de personas. Como segunda noticia tenemos la OMS y el coronavirus. El emotivo llamado a la unidad que hizo entre lágrimas el director del organismo. Con 12 millones de personas contagiadas de COVID-19 y 550.000 fallecidos hasta este jueves 9 de julio, el director de la Organización Mundial de la Salud, OMS, hizo un enérgico llamado al mundo. Tedros Adhanom advirtió que la pandemia del nuevo coronavirus sigue fuera de control y con algunas lágrimas llamó a la unidad de la humanidad, días después de que Estados Unidos pidiera formalmente su salida del organismo. Trump notifica a la Organización Mundial de la Salud que Estados Unidos se retira del organismo. La gran amenaza que enfrentamos ahora no es el virus en sí mismo. La amenaza es la falta de liderazgo y solidaridad a los niveles global y nacional, expuso el director de la OMS desde Ginebra, Suiza. Entre pausas y visiblemente emocionado, añadió: esta es una tragedia que, de hecho, está forzando a extrañar a muchos de nuestros amigos, perdiéndose vidas, y no podemos enfrentar esta pandemia como un mundo dividido. ¿Por qué es tan difícil para los humanos unirse, luchar contra el enemigo? En los últimos 2 días, los casos confirmados de COVID-19 fueron alrededor de 170.000, lo que, si bien representa una disminución de los 200.000 del fin de semana anterior, siguen siendo números muy altos. ¿Cómo Panamá se convirtió en el país de América Latina con más casos nuevos de coronavirus por número de habitantes? Ante este escenario, el director de la OMS dijo que la pandemia es una prueba de solidaridad y liderazgo global, por lo que recalcó el llamado a la unidad de todos los países. Eso está matando gente indiscriminadamente. ¿No podemos ser capaces de identificar al enemigo común? ¿No podemos entender que las divisiones o las separaciones entre nosotros son realmente ventajosas para el virus? Dijo. La única manera es estar juntos, añadió. ¿Quién financia la OMS y qué impacto tiene la orden de Trump de suspender la aportación de Estados Unidos, el mayor contribuyente? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concretó el movimiento luego de meses de críticas hacia el organismo de Naciones Unidas, por lo que considera un mal manejo de la crisis y una supuesta subordinación a China. La OMS anunció este jueves la formación de un panel de evaluación de la respuesta a la crisis sanitaria que atenderá las dudas de Estados Unidos. Como tercera noticia tenemos doble victoria de la libertad religiosa y de conciencia en el Supremo de los Estados Unidos. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha emitido 2 sentencias que refuerzan la protección de la libertad religiosa y de conciencia a través de varios casos protagonizados por instituciones vinculadas a la Iglesia Católica. Por una parte,
Por una mayoría de 7 votos contra 2, la máxima autoridad jurisdiccional de los Estados Unidos ha respaldado la decisión del gobierno de Donald Trump que eximía a las organizaciones de beneficencia de ofrecer de forma obligatoria seguros a sus empleados que debía incluir la cobertura del aborto y los anticonceptivos. Esta modificación legal del Obamacare fue consecuencia de la lucha legal sostenida por la Congregación de las Hermanitas de los Pobres, que ya había sido respaldada por el Tribunal Supremo. Ahora queda ratificada la decisión de la administración Trump frente a una demanda presentada por los estados de California y Pensilvania. El juez del Tribunal Supremo Clarence Thomas, ponente de la sentencia, señala que durante más de 150 años las hermanitas se han dedicado al servicio fiel y al sacrificio, motivados por un llamado religioso a entregar todo por el bien de sus hermanos. Pero durante los últimos 7 años, ellas, al igual que muchos otros objetores religiosos que han participado en el litigio y la reglamentación que condujeron a la decisión de hoy, han tenido que luchar por la capacidad de continuar en su noble trabajo sin violar a sus sinceras creencias religiosas. El director del Comité de Libertad Religiosa del Episcopado estadounidense, Monseñor Thomas Wensky, y el director del Comité de Actividades Provida, Monseñor Joseph Naumann, emitieron una declaración en la que señalaron que saludamos la decisión de la Corte Suprema y esperamos que con esto concluya este episodio de discriminación por parte del gobierno contra la gente de fe. Sin embargo, considerando los esfuerzos que hemos visto para forzar el cumplimiento con este mandato, tenemos que seguir vigilantes por la libertad religiosa. Por otro lado, el Tribunal Supremo ha ratificado de nuevo por 7 votos contra 2 el derecho de 2 escuelas católicas a determinar la idoneidad de los profesores que contrata, no solo respecto de sus habilidades educativas, sino de su coherencia respecto al ideario del centro. La sentencia subraya que la educación religiosa y la formación de los estudiantes es la razón misma de la existencia de la mayoría de las escuelas religiosas privadas y por ello de la selección y supervisión de los profesores a quienes las escuelas confían ese trabajo que está en el corazón de su misión, de tal forma que el gobierno no puede interferir en las decisiones sobre contrataciones. Este fue el segmento de las noticias del fin. Que Dios les continúe bendiciendo. Hermanos, ahora pasamos a la parte informativa. Los invitamos este sábado 8 de agosto a las 4 de la tarde para estar pendiente de la transmisión de nuestro primer culto virtual a las familias. Recuerden, 8 de agosto a las 4 de la tarde. Primer culto a la familia. También les solicitamos su oración y su apoyo para que juntos hagamos posible la construcción de nuestra iglesia. Puede hacer su donación a la cuenta de Ban Rural 0270 10 10 000 461. Este mes de julio comenzamos con la transmisión de 2 jornadas de culto dominicales. El primero de ellos es a las 9 de la mañana y el otro a las 11 de la mañana. Estemos atentos al mensaje de la palabra de Dios impartido en las 2 jornadas. Si usted desea ofrendar o diezmar vía electrónica en el banco o en autobanco, puede hacerlo a la cuenta de Occidente 11 401 01 57 76 6. Les recordamos que si usted tiene una petición de oración, comuníquese con la hermana Karen Sánchez al número 3365 7131 y ella incluirá su petición en la cadena de oración de nuestra iglesia.
También le informamos de nuestra cadena de oración de 24 horas. Si usted desea participar orando activamente, llame al hermano Onan Morel al teléfono 88 00 99 70 y él le enviará la petición de oración para la media hora que usted seleccione. Le invitamos a poder ver nuevamente las transmisiones de nuestros cultos virtuales y a compartirlos con hermanos, amigos, familiares, compañeros de trabajo o de estudio, publicándolos en sus contactos o redes sociales. Si usted ha sido parte de nuestra audiencia y quiere enviar un corto audio de saludo en donde nos cuente su impresión de los cultos virtuales que hemos transmitido, comuníquese con la hermana Mirna Moncada al teléfono 95 76 44 10. Con la hermana Mirna Moncada 95 79 44 10. Y ella le indicará la forma de hacerlo. Hermanos, ahora los dejo con el hermano Dani Raudales. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. En este día quiero mandar un saludo a toda nuestra congregación y amigos que nos sintonizan por las redes sociales. Quiero decirles que los cultos virtuales han sido de mucha bendición para nuestras vidas. Gracias a Dios que tenemos este medio por el cual podemos recibir la palabra del Señor. Y como iglesia, aunque estamos ausentes en este momento, pero los cultos virtuales nos ayudan a edificarnos. Gracias le doy a Dios, pues nos ha tenido con salud a mi familia, nos ha tenido con bien, y agradezco a cada uno de ustedes por sus oraciones para mi vida, para la vida de mi familia, y por aquellos también que nos han colaborado en este tiempo de pandemia, que sabemos que no es difícil para cada uno de nosotros, pero el Señor, en su soberanía y en su bondad y en su misericordia, nos ha sostenido. Doy gracias a Dios por todo, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Gracias, hermanos, y les invito a seguir escuchando los cultos virtuales, que ustedes puedan edificarse día con día para poder escuchar la palabra del Señor. Este es mi saludo. Dios les bendiga a todos. Hermanos, ahora pasamos a la lectura del material de edificación y empezamos con una pregunta. ¿Qué significa Selah? Preguntas bíblicas. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Salmo capítulo 3, versículo 2 al 3. Cuando lees un salmo como este, ¿qué haces cuando ves la palabra Selah? Algunos quizá la leemos y seguimos de largo o sin prestarle atención, pero si esta palabra figura en la Biblia es para nuestra edificación. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17, dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra Selah aparece 71 veces en los Salmos y solo 3 en el libro de Habacuc.
Habacuc capítulo 3, versículo 3, 9 y 13 nos dice, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán, Sela. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. 9. Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. Sela. Hendiste la tierra con río. 13. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo la simiente hasta la roca, Sela. En todos los salmos en los que figura, excepto 7, denota una indignación musical dirigida al director del coro. Habacuc, capítulo 3, versículo 19, dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. En general, esta palabra indica una pausa, pero su significado preciso es incierto. Sin embargo, muchos están de acuerdo en que el término tiene connotación musical y litúrgico. En el sentido musical, esta palabra podría hacer referencia a un interludio donde quizás solo se escuchan los instrumentos y la congregación guarda silencio, o las voces cantan a capela y los instrumentos toman un respiro. Lo que Sela nos recuerda, en ambos casos, la palabra Sela indica una pausa o suspensión necesaria para reflexionar en lo que antecede y estar preparado para prestar atención a lo que sigue. Es una pausa necesaria para nuestra vida apurada. Sela nos recuerda que es importante reflexionar en lo que estamos leyendo, y eso es difícil de lograr en una lectura rápida. Esto aplica no solo cuando vemos la palabra en un salmo, sino también cada vez que sea necesario. Necesitamos comprender lo que la Biblia dice y cómo nos lleva a un mejor entendimiento de Dios, para amarle mejor y alabarle, para quien Él es, por quien Él es y por lo que Él ha hecho. Hermanos, la lectura del material de edificación llega hasta aquí. Ahora vamos a presentar a nuestro pastor Julio Durón con la doctrina del arrebatamiento. Que Dios les bendiga. Muy buenos días, queridos hermanos, buenas tardes o buenas noches, según el lugar donde usted se encuentre. Es una bendición poderles transmitir este mensaje hoy y animarles en el Señor. Es otro culto más de doctrina para la vida. Creemos que el creyente debe aprender doctrina para fortalecer su esperanza y sus convicciones en Dios, para que su fe tenga estructura, tenga hueso, eso es importante.
Un creyente que conoce la doctrina de la palabra del Señor está mejor preparado para poder soportar los avatares de la vida, las dificultades de la vida como esta que estamos pasando. Un abrazo fraterno a todos, tanto a los que son nuestros congregantes como a hermanos de otras congregaciones que tienen a bien añadirse a estos cultos virtuales. Y desde aquí les transmitimos un saludo fraterno a todos. Oramos por sus vidas, oramos por nuestros hermanos en la fe que tienen contagio de coronavirus, para que salgan pronto esos cuadros, para que no se comprometan sus órganos internos, sus pulmones, para que baje la carga viral pronto, para que las fiebres disminuyan y puedan recuperarse a plenitud y queden enteros sus cuerpos. Esa es nuestra oración permanente por cada una de sus vidas, igual por cada pastor, cada familia pastoral, por cada feligres de cada congregación, que Dios los protege y los guarde y tengan la gracia de estar saludables y tener abastos en casa para poder alimentarse ellos y los suyos. Y esa es nuestra oración, esa es nuestra misión, hermanos, confiando en que Dios tiene control soberano y absoluto sobre toda esta situación de pandemia, que nada escapa a su propósito y a su voluntad, y que Dios está construyendo, sin lugar a dudas, un mundo mucho mejor para sus hijos. Eso vendrá cuando el Señor establezca su reino en la tierra y nosotros estemos ahí en la Nueva Jerusalén disfrutando de su presencia. Dios es un Dios soberano, perfecto, hay que ser agradecidos por cada día que pase y aún por las situaciones difíciles que podamos estar albergando cada uno de nosotros en su vida particular y en el hogar. Pero eso no debe de ser objeto de desánimo, todo lo contrario, debemos de animarnos en Dios, hermanos, saber que la mano de Dios nos está conduciendo aún en medio de la oscuridad, que no nos suelta y que nos lleva al lugar seguro, sin lugar a dudas. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, como dice el Evangelio de Juan, el capítulo 14, el verso 6. Así pues, que ánimo, queridos hermanos, y busquemos en el Señor todo propósito, toda voluntad, porque Él sabe que está haciendo lo mejor por sus hijos, y al creerlo así y al tener esa firme convicción en nuestros corazones, se decanta la paz de Dios para sostenernos en medio de estas dificultades. Vamos a orar para entregar este tiempo al Señor, pidiendo la conducción de su Santo Espíritu. Señor, te damos gracias una vez más por permitirnos llegar a nuestros amados hermanos ahí en sus hogares o donde se encuentren, a través de este culto virtual de Doctrina para la Vida. Un jueves más, suplicamos tu asistencia, la dirección de tu Santo Espíritu para que nos guíe a través de la santa palabra de Dios, con su magisterio, con su sapiencia, porque Él fue el que hizo el trabajo de inspiración para que estas escrituras lleguen a nosotros. Así pues, Señor, que te damos infinitas gracias por tener tu santa palabra que nos alienta y que nos fundamenta y que nos da esperanza. Guíanos en este estudio y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abra su Biblia, querido hermano. Siempre es bueno tener su Biblia. Si usted acostumbra a anotar, una libreta y un lápiz para tener un mejor aprovechamiento de este tiempo. Hemos estado viendo el tema del arrebatamiento. Hemos visto la maravillosa escritura de 1 Tesalonicenses 4, el 13 al 18, que es una de las escrituras básicas para entender esta doctrina, y estamos enfrascados en el estudio del capítulo 14 de Juan para poder comprender los 3 primeros versos de este capítulo, que hablan la única referencia que el Señor hizo al arrebatamiento en los evangelios. Y quedaríamos pendientes de estudiar 1 Corintios 15, versos 51 y 52, que es el tercer texto donde se hace un enfoque directo el apóstol Pablo del tema del arrebatamiento. Hay muchos ejemplos de arrebatamiento en las escrituras, pues hay ejemplos de que esto Dios ya lo hizo en el pasado, lo hará en el futuro y lo hará con nosotros. Enoc es un caso, Elías es otro caso. Felipe en Hechos es otro caso. Tenemos también los 2 testigos en Apocalipsis capítulo 11, es otro caso. Es decir, Dios ha hecho arrebatamientos puntuales y particulares con propósitos dentro del plan de Dios para las circunstancias que se vivían en ese momento,
y esto nos ejemplifica este hecho rotundo que ocurrirá a la iglesia muy pronto. Recuerde que el arrebatamiento no tiene señales previas, aunque las situaciones que estamos viviendo nos muestran y pueden alertarnos de que este evento puede estar más cerca de lo que pensamos. Y decidimos estudiar el capítulo 14 de San Juan porque lo que sigue después de los 3 primeros versos nos muestra el papel de Cristo como el gran consolador de los creyentes una vez que Él se ausentara de la tierra y regresara a la gloria que tuvo antes de que el mundo fuese fundado, a la diestra del Padre, después de resucitar. Y Él es el gran consolador de los creyentes, no solo en relación a la esperanza futura, al hecho del arrebatamiento, que es lo que todos anhelamos y esperamos como hijos de Dios, sino también a nuestra estadía en la tierra, porque íbamos a pasar dificultades, todas las generaciones que fueran transcurriendo de creyentes, desde que el Señor resucitó hasta el día que el Señor lleve a su iglesia y la reciba en las nubes para llevarla al cielo de Dios, es necesario un ministerio consolador, y el gran consolador es el Señor Jesucristo a través de la persona del Espíritu Santo, que es aquel que Él invoca y pide como una función del Señor en su ministerio intercesor, todavía estando aquí en la tierra. Y vimos todos estos textos maravillosos hasta el verso 14. Hemos hecho ya varios repasos, hoy no lo voy a hacer, solamente mencionar la segunda mitad de este capítulo, esas 5 bendiciones de consuelo que el Señor promete a sus discípulos, en este caso para consolarlos, porque el mundo se les vendría abajo y a su Señor les sería quitado físicamente de ellos, del cual habían dependido hasta ese momento, pero ahora había que valerse en cierta parte por sí mismos y con el acompañamiento de un gran consolador. Y el Señor les da estas 5 bendiciones sobrenaturales que el mundo nunca podrá gozar, pero que es importante que sus discípulos a partir de ese momento y nosotros que somos sus hijos también y todas las generaciones que falten, si el Señor tardase en venir, entiendan que Él es el gran consolador a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Vimos las primeras 4 de ellas, que el Señor promete un ayudador sobrenatural, que es el Espíritu Santo, un paracletos, uno puesto al lado de otro para ayudarse, en los versos 15 al 17 de este capítulo 14. También el Señor promete una vida sobrenatural por la acción del Consolador, que es el Espíritu Santo, en los versos 18 y 19, ya que el Espíritu Santo es protagonista esencial en la conversión del hombre. Una vez que Dios le otorga la fe para salvación, por la acción y gracia del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes, se da la transformación de vida, el nuevo nacimiento, y Él es el gestor, llega a ser la garantía y el gran acompañamiento de la preservación de la salvación en la vida de los creyentes hasta que estos sean llevados a la presencia del Señor. Vimos también la tercera gran bendición sobrenatural de este paquete de consolación del Señor, que es una unión sobrenatural en los versos 20 al 25, y esto está ligado también al hecho de que la obediencia y el amor están ligados, es decir, va a haber una comunión íntima con el Espíritu Santo, que es el representante del Señor en la tierra y ese gran consolador también. Y vimos la cuarta gran bendición, que es un maestro sobrenatural. Vimos que en algún momento incluso los discípulos fueron torpes en comprender algunas de las verdades del Señor de las que Él vertía, y eso se soluciona cuando viene el Espíritu Santo y les infunde en sus corazones la sabiduría, el entendimiento, su poder para poder comprender las Escrituras, y de esa manera incluso les ayudó a escribirlas, especialmente los evangelios, las epístolas que se encuentran en el Nuevo Testamento. Y así ellos lograron entender de una manera precisa la infalibilidad del Señor y de su obra. Y de esa manera lograron registrarlas en las Escrituras. Vea qué importante era. Y por eso el Señor dice en este evangelio que existe una conveniencia que Él se vaya para que pueda venir el Consolador y hacer esta labor de consolación
a través de estas bendiciones sobrenaturales mientras el creyente esté en la tierra. Y esto es parte de esa bendición. Y luego el jueves pasado entramos a la quinta bendición, que es una paz sobrenatural. Voy a hacer, sí, aquí un repaso porque no lo vimos por completo y quisiera ahondar en algunas cosas. Vea el verso 27 de este capítulo 14 del Evangelio de Juan. Dice ahí la palabra del Señor: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa palabra paz, como lo dijimos el jueves pasado, viene del hebreo shalom, que se convirtió en un saludo para los discípulos después de la resurrección. Leímos el capítulo 20 del jueves pasado del Evangelio de Juan, versos 19 al 26, cuando el Señor se aparece a sus discípulos, cuando ellos estaban timoratos, estaban temerosos, todavía estaban dolidos por lo que había acontecido al Señor, y estaban encerrados ahí en el aposento alto donde el Señor les dio el discurso de despedida, y el Señor se les aparece con cuerpo de gloria, y en 3 ocasiones el Señor les dice: paz, paz a vosotros. Esa paz maravillosa que se logra por la justificación del creyente en Cristo, y que el resultado es una paz con Dios. Ya no hay ninguna enemistad con Dios, ya Dios no está peleado con nosotros, su ira ha sido satisfecha en el sacrificio de Cristo. Y hoy disfrutamos esa paz externa, esa paz práctica, esa paz real que tiene una dimensión eterna, que dura por toda la eternidad. Y también en el ámbito particular de esa paz, es una paz que desconocen los que no son salvos, porque nos asegura calma en los tiempos de dificultad. Vimos el verso 1. Este momento de dificultad era particular para los discípulos porque el Señor estaba a horas de su arresto, esa noche misma. Y el Señor por eso les da este consuelo a través de estas 5 bendiciones y los prepara para la larga jornada de la vida hasta que el Señor los lleva. Y es un momento difícil, ahí en ese momento de dificultad, esa paz estaba actuando, produciendo calma. Como dice el verso 1 de este capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y también es una paz que silencia de una manera tremenda el corazón para que no tenga temor. Leímos el texto de Filipenses 4:7, si usted quisiera acompañarme ahí a la lectura. Filipenses 4:7, vamos a leer ahí. Y vamos a leer desde el verso 6. Mire cómo está esta paz sobrenatural produce ese efecto que quita el temor y asegura calma en el tiempo de dificultad que podamos estar pasando. Leamos desde el verso 6, Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Maravilloso pasaje este. Para los filipenses, en el caso particular de los filipenses, hermanos, la vida era una preocupación. Y vamos a explicar por qué. El hecho de ser un ser humano y por lo tanto ser vulnerable a todas las dificultades que se promueven en esta vida mortal, ya es una situación preocupante, y no solamente para los filipenses, para nosotros mismos, y podemos evaluarlo en medio de esta pandemia. Nosotros nos sentimos vulnerables en algún momento y ese es un objeto de preocupación para todos nosotros, y en el caso particular de los filipenses también lo era. Ellos tenían las preocupaciones normales de la vida, que abastecer en casa, que vestir, que comer, garantizarse un techo, un trabajo, etc. Las mismas necesidades básicas nuestras. Pero ellos tenían una condición
particular, una presión que la tenían día a día, y es que andaban con la vida en la mano por el solo hecho de ser creyentes. Se habían desatado persecuciones tremendas y el hecho de ser identificado como un hijo de Dios ya era un objeto de persecución y de muerte. Hermanos, ¿qué nos dice este verso 6 de Filipenses 4? Que la oración es el camino a la paz. Mira, hermano, en este momento de dificultad que nosotros estamos viviendo, cómo se trafica con versículos mal usados, mal interpretados, los sacan de su contexto, los hacen decir cosas que no dicen, los usan mal, los colocan sobre eventos a los cuales ni siquiera se están refiriendo. Y eso es terrible. Tenemos teorías de conspiración y a mí me da pesar ver los creyentes cómo pasan a través de WhatsApp y otras redes sociales teorías de conspiración que promueven el miedo, la ansiedad, la angustia de una manera innecesaria, y un montón de maestros que se han levantado, falsos por cierto, muchos de ellos que se cree que son de sana doctrina, y cuando usted examina lo que están diciendo a la luz de las escrituras están cometiendo sendos errores. Y eso es terrible. En vez de hacer eso, hermano, hay que orar. Hay que orar. Eso es lo que nos dice aquí. Mire lo que dice el verso 6. Por nada estéis afanosos, no estéis ansiosos, no estéis preocupados, no estéis llenos de afán, llenos de miedo, sino que sean conocidas. Díganle a Dios, dice aquí el apóstol Pablo, díganle a Dios sus peticiones, lo que les aflige, lo que les angustia, en oración y ruego con acción de gracias. Aquí el apóstol Pablo insiste, hermanos, que podemos llevar a Dios absolutamente todo lo que nos aqueja en oración, los miedos, las angustias, los temores. Señor, tengo miedo de contagiarme. Señor, ¿qué voy a hacer si salgo y me contagio? Señor, ¿qué voy a hacer si mi vecino, al cual aprecio, mi familiar viene y me contagia? Todo eso, dígaselo a Dios en oración, es decir, todo, absolutamente todo lo que le causa miedo, pánico y temor. Conozco creyentes que no han salido un tan solo día, ni aún el día que les toca sacar por terminación de identidad, no han salido de sus casas porque están presas del miedo, están llenos de pánico. Yo no entiendo eso, hermanos. Prefieren que otros se arriesguen por ellos a un contagio real en la calle y ellos no salir. Esa es falta de confianza en Dios, eso no está bien. Alguien podría decir, no, pero es que esa es precaución, yo mejor no salgo para contagiarme. No, eso es miedo, eso es falta de contagio en Dios. Porque si usted es disciplinado y usted guarda las medidas de bioseguridad, por lo menos sus alimentos los puede procurar el día que le toque salir. Y esa es parte del consuelo de Dios a través del Espíritu Santo para proveernos paz. Dígale a Dios todo en oración. Hermano, no hay nada demasiado grande para el poder de Dios, ni nada demasiado pequeño para su cuidado paternal. Dios nos cuida, hermanos, en lo grande y en lo pequeño que nos puede atemorizar. Así como un niño inocente, que puede llevarle a su padre y a su madre todo aquello que le pueda disgustar, porque él está seguro de que sea lo que le pueda suceder, siempre va a encontrar interés en su padre y en su madre para escucharle y para proveerle protección y seguridad con lo que le pueda decir. Sus triunfos chiquitos, sus desilusiones, los golpecitos que se pegan cuando empiezan a caminar, las heriditas que se dan. De la misma manera como un niño inocente, hermanos, nosotros podemos llevarle a Dios todas nuestras cosas, seguro de que Dios nos está escuchando y que tiene interés en ayudarnos, hermanos. Yo conozco creyentes que deciden no orar porque piensan que Dios, las cosas que llevan a Dios son demasiado triviales, o sus angustias son demasiado como sin importancia, como para que Dios les escuche. Eso no es así. Es tener un concepto equivocado de Dios. Y a Dios, hermanos, también le podemos presentar nuestras oraciones, nuestras súplicas, nuestras peticiones. Dios no se cansa de escucharnos, somos sus hijos, hermanos. Podemos orar por nosotros mismos, podemos pedirle a Dios perdón por los errores en nuestro pasado, podemos pedirle a Dios las cosas que necesitamos para nuestro presente y la ayuda, la protección que necesitamos para nuestro futuro, para ser libres de toda ansiedad.
Podemos llevar a Dios, hermano, en oración cada aspecto de nuestro pasado, de nuestro presente, de nuestro futuro, a su misma presencia. También al orar podemos desenfocar nuestros ojos de nosotros mismos por un momento y comenzar a orar por otros. Podemos encomendarlos al cuidado de Dios porque le tenemos cerca. Tanto, hermanos, para aquellos que no son importantes y que están cerca, y para que los que están lejos del ámbito de nuestros afectos, de nuestra memoria, de nuestro corazón. Y aquí este verso 6, que es importante ver su interpretación correcta para poder entender ese legado de paz, que es la quinta bendición que nos habla San Juan 14 en cuanto al consuelo de Dios, esa dimensión de paz que solo los creyentes pueden comprender. Es importante entender este verso 6, aquí lo dice, voy a leerlo de nuevo: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La acción de gracias, hermanos, es el acompañamiento que nunca debe faltar en una oración. Si no hay acción de gracias en una oración, es como comerse un plato de comida sin sal. Yo así lo veo, hermanos. La sal es la que la acción de gracias es la que potencia el contenido de lo que uno ha orado y le da sentido a la oración, porque crea dependencia en Dios. Al creyente, hermano, se le promete calma y tranquilidad interior siempre y cuando tenga una actitud de gratitud basada en una confianza inamovible de que Dios puede y quiere hacer lo que es mejor para sus hijos. Por eso es importante coronar nuestras oraciones, llevarle todo a Dios en oración y ruego, pero con acción de gracias, hermano. Ese es el acompañamiento final de la oración. El creyente debe tener el sentimiento de que toda la vida, hermanos, es como que si estuviera suspendida entre las bendiciones presentes y pasadas de Dios. Todas nuestras oraciones deben sin duda, deberían de incluir acciones de gracias. Ese es el gran privilegio de la oración. Debemos de dar gracias en todo, hermano. Debemos de dar gracias en el dolor, en la alegría igualmente. Recuerdo un himno antiguo que cantábamos allá cuando yo comencé en la fe y todavía se canta. Fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Y eso tiene que ver con gratitud. La alegría y la tristeza deben de quedar envueltas en acción de gracias a Dios. Mira, hermano, si en algún momento en esta historia que estamos viviendo todos, algún pariente, algún ser querido, muy querido suyo, que convivía en su misma casa y que era del círculo primero de sus afectos, el Señor lo llamara a su presencia a través de los efectos de este COVID, dele gracias a Dios, hermano. Alabe a Dios. Si es un hijo de Dios el que se fue, si es un creyente, alabe a Dios. Y si no era creyente, igual. Y si es un creyente, ya está en la presencia de Dios, disfrutando de su misma presencia, que eso le sirva de consuelo y de salud en medio de su proceso de duelo. Todo eso debe ser envuelto en oración. A Dios no solamente debemos de darle gracias por las bendiciones, sino también por los dolores, hermanos. Dios tiene control. Dios promete paz y tranquilidad en el corazón del creyente, siempre y cuando ese creyente se mueva con la convicción profunda en su corazón de que Dios está haciendo el mejor trabajo para sus hijos, para que todo salga bien. Eso es importante. Gratitud, hermanos, es perfecta sumisión a la voluntad de Dios. Solo cuando estamos totalmente convencidos de que Él hace las cosas para bien, y hace las cosas bien y para nuestro bien, entonces podemos realmente sentir hacia Él una gratitud maravillosa, y ese es producto de la oración del creyente. Siempre que usted ora, hermanos, y yo les recomiendo esto, en vez de estar traficando información falsa, como les digo, versículos desenfocados, enseñanzas mal enfocadas, incluso da pesar de muchos que dicen ser de sana doctrina, hermanos, y en vez de estar traficando miedo y noticias que surgen, buenas y malas, correctas, incorrectas,
fake news, como les dicen ahora. En vez de hacer eso, doble rodillas y ore a Dios para que este legado de paz que viene por la presencia del Espíritu Santo, actuando en su vida como resultado de que Cristo resucitó y ascendió a los cielos, esa compañía que usted tiene en primera línea, que es el Espíritu Santo, esa paz venga a su corazón. Cuando ore, hermano, siempre recuerde tres cosas. Recuerde el amor de Dios. Dios siempre desea lo mejor para nosotros. Aunque haya pérdida en el proceso, Dios siempre desea lo mejor para nosotros. En segundo lugar, hermanos, que la sabiduría de Dios también está ahí, que es el único, Dios es el único que sabe qué es lo mejor para nosotros. Ni aún nosotros mismos sabemos qué es lo mejor para nosotros, hermanos. Por eso es necesario, es esencial llevar a Dios todo en oración, para que Él escoja, para que Él seleccione de todas aquellas cosas que le estamos pidiendo, qué es lo que realmente necesitamos. Y recuerde también, en tercer lugar, el poder de Dios. Dios es el único que puede hacer que sucedan las cosas que son mejor para nosotros. Y así pues que ore con una confianza perfecta en el amor de Dios, que desea solo lo mejor para su vida, en la sabiduría de Dios, que es el único que sabe que es lo mejor para su vida, y en el poder de Dios, que es el único que puede hacer posible aquello que es mejor para su vida. De esa manera, usted encontrará la paz de Dios. Y por eso es importante haber visto este verso 6 de Filipenses 4 para entender el 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una vez que usted ha orado tomando en cuenta estas cosas, entonces se decanta la paz en su corazón. El resultado de esa oración del creyente es paz de Dios, que nos dice aquí que va a gobernar, va a ser como un centinela, es una figura militar que va a preservar su corazón de toda ansiedad, de todo temor, de toda angustia, de toda preocupación. Es montar guardia. La paz de Dios va a venir como un centinela, como un muro que va a rodear su corazón de todo perjuicio. Y esa paz, hermanos, sobrepasa todo entendimiento, lo cual nos muestra que es una paz que no es de manufactura humana. Es una paz que la mente humana nunca podrá comprender porque es de procedencia divina. Quiere decir que esa paz de Dios es tan preciosa, hermano, que nuestro entendimiento, nuestra mente, aún con toda su habilidad y conocimiento, nunca la podrá producir. No es algo que uno puede ingeniárselas para tenerla. Es un don de Dios, hermanos, y ese es el legado de paz, de esta quinta bendición sobrenatural que envuelve el consuelo de Dios para sus discípulos y hoy nosotros, mientras Él esté ausente y no venga a arrebatar a su iglesia. El camino a la paz, hermano, consiste en confiarnos a nosotros mismos y todo lo que nos es querido en las amorosas manos del Señor. Lamentablemente muchos consideran que están en paz si tienen un buen trabajo, si tienen una buena casa, si tienen un buen carro, si han comprado comida en medio de esta pandemia para ingeniárselas por lo menos y estar satisfechos un mes. Eso les produce paz. No, no estamos hablando de esa paz. Esa paz solo proviene de Dios, hermanos. Se tenga o no se tenga. Sobreviva alguno de nuestros familiares a esta pandemia o no sobreviva a ella, es una paz que surge del corazón cuando ponemos todo a Dios en ruego y oración en sus manos y con gratitud y acción de gracias. Esa es la puerta, la llave que decanta y hace real la paz de Dios que proviene de sí mismo en nuestros corazones. Maravilloso texto. Vamos a ir también a otro pasaje. Si regresamos a San Juan 14, vamos a ver el texto de Colosenses 3:15. Este es otro texto maravilloso. Vamos a Colosenses 3:15. La paz de Dios, mire qué tremendo esto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones,
a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Este es Colosenses 3:15. La paz de Dios, dice aquí el apóstol Pablo, gobierne, es decir, se entrone en sus corazones, haga gobierno, decida en sus corazones. Esta es una alegoría preciosa la que hace el apóstol Pablo aquí. ¿Sabe qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que la paz de Dios llegue a ser tan preeminente y llegue a ser primaria y gobierno en sus vidas, que sea la que decida en sus corazones. Eso es maravilloso. Literalmente, que la paz de Dios sea el árbitro. Eso es lo que está diciendo aquí en su corazón. Y viene del campo de los deportes, el arbitrio, el ser árbitro. Y que en el campo de los deportes, pues es el árbitro es el que decide las cosas discutibles en un partido de fútbol, por ejemplo, si es una falta que amerita un castigo, una expulsión, o que amerita un tiro directo, un tiro indirecto. Bueno, los que juegan fútbol lo entienden mejor. Pero lo que está diciendo aquí, que la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, es que la paz de Dios, sea la que decida y sea el árbitro en las cosas discutibles de la vida. Mire, hermano, si la paz de Cristo es el árbitro en nuestro corazón, entonces cuando nuestros sentimientos, en medio de las grandes dificultades como estas pandemias que estamos pasando, cuando esos sentimientos se revuelvan en nuestros corazones y alteren nuestro estado mental y produzcan ansiedad y estén en conflicto, y nos sintamos impulsados como partidos en dos direcciones opuestas, distintas, la decisión de Cristo a través de su paz sea la que nos mantenga en el camino correcto. Y de esa manera, hermanos, la iglesia misma se mantendrá unida en su destino como debe de ser. En este tiempo, hermanos, no solamente ha afectado a las familias y los individuos, sino también las iglesias mismas, porque ha habido que tomar decisiones. Hay iglesias que yo que me muevo en el ámbito pastoral, he visto iglesias que han tomado decisiones fuertes. Algunas de ellas han tenido que entregar los templos que rentaban. Bueno, nosotros tomamos esa decisión en algún momento, gracias a Dios que Él se adelantó y nos consiguió un terreno y ya estamos construyendo nuestro propio templo aún medio de esta pandemia. Pero hay iglesias, hermanos, que han quedado desprovistas de sus templos, han tenido que entregarlos porque sus finanzas se han visto reducidas y adelgazadas. Iglesias que estaban en proyectos de adquirir terrenos para ampliar un poco sus áreas de estacionamiento y otros proyectos sociales que tenían, están batallando con los bancos y eso tiene un efecto hacia el interior de la iglesia porque distorsiona incluso, conflictúa a los feligreses y esto también es un motivo para que sea la paz la que gobierne en el corazón de los creyentes en relación a decisiones de la iglesia, para que no se pierda la unanimidad y el cuerpo se mantenga fortalecido y fuerte, gracias a Dios. Eso es parte de lo que dice el apóstol Pablo aquí. Y es maravilloso. Leo de nuevo el texto, de este texto de Colosenses. Mire qué hermoso. Este texto hermoso. De Colosenses 3:15. Tremendo. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Qué maravilloso el proyecto de la oración. El producto de la oración viene a ser la paz. La paz, hermano, de Dios, sea el árbitro en su vida, sea quien decida cuando usted se encuentre afanado, afligido, con contradicciones en su corazón, no saber qué hacer en dos sentidos opuestos, sea la decisión de Cristo la que permanezca en su corazón. Y esto es parte del legado de paz sobrenatural como quinta bendición que nos habla este capítulo 14 de San Juan, que nos da este enfoque maravilloso sobre la paz sobrenatural, parte de las 5 bendiciones que nos hablan los versos 15 al 31 de este capítulo 14 del Evangelio de Juan. Pero
También quiero decirle, hermano, que el cumplimiento cabal de la paz tiene un sentido escatológico también. Y paz verdadera, hermano, en este mundo no la vamos a tener. Mire, puede venir un gobierno, otro y otro, y no solamente en este país, en el mundo entero. El mundo va a un sentido de caos, va a un choque frontal con la segunda venida de Cristo. Las cosas no van a ir mejor, van a ir empeorando. Y entonces no va a haber paz. No va a haber paz. Paz social no va a haber, paz universal no va a haber hasta que esa paz se vea como un fruto y un resultado del gobierno de Cristo sobre la tierra. Vamos a ver algunos textos que nos hablan de esto. Vaya número 6:26 atrás. Números capítulo 6, verso 26. Este texto que vamos a leer es parte de la bendición sacerdotal. El Señor le dio una fórmula a Moisés para que se la pasara a Aarón y a sus hijos, que eran los que eran los precursores del ministerio levítico, para que de esta manera bendijeran a los hijos de Israel. Y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y subraya en su Biblia y ponga en ti paz. Por supuesto que era una oración, era una bendición para los hijos de Israel a través del ministerio levítico. Pero este texto 26 tiene un cumplimiento escatológico. Ponga en ti paz. Dios promete a la nación de Israel poner paz, y paz verdadera para Israel en lo particular solo lo va a experimentar cuando el Señor regrese por segunda vez y establezca su reino de gloria. Vamos a ver otro texto en el Salmo 29:11. Salmo 29:11, acompáñenme en la lectura. Mire qué hermoso esto. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo ¿con qué, hermano? Con paz. Esta es una promesa. Y si usted lee en su Biblia Reina Valera, el título que tiene este Salmo 29 es Poder y Gloria de Jehová. Dios promete a Israel paz, y paz verdadera, paz tangible, paz permanente, paz perdurable, cuando Él regrese por segunda vez y establezca su reino. Jehová dará poder a su pueblo. Y lo dice, Dios va a exaltar a Israel en su reino terrenal y va a bendecir a su pueblo con paz. Podemos ver también el texto de Isaías 9:6. Ahí adelantito de los Salmos, Isaías 9:6. Vamos a ver qué nos dice. Isaías 9:6. Este es otro texto hermoso. Isaías 9:6. Mire qué hermoso este. Casi siempre lo leemos para las Navidades este. Nos habla del Emanuel. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Rey en su Biblia, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo para siempre. Aquí se dan las características del Rey de Gloria, Cristo entronado en su reino terrenal en el milenio, y se le llama admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. El gobierno del Emanuel, hermano, del Dios con nosotros, va a procurar y va a perpetuar la paz entre las naciones del mundo. Recuérdelo, siempre recuérdelo. El Señor va a gobernar con vara de hierro. No se va a permitir una falta. Será sancionada y ejecutada en el acto. La paz que el Señor viene a establecer sobre el mundo es una paz perdurable, es una paz permanente, procurada por mismo Cristo entronado en su reino de gloria durante 1000 años en la tierra. Él va a procurar la paz y la va a perpetuar entre las naciones de todo el mundo. No se va a ir un solo disparo, hermanos. La paz del Señor estará ahí. Las armas serán transformadas en asadones y en herramientas para el trabajo y la agricultura. La industria armamentística se vendrá al suelo. No existirá en el milenio.
porque el Señor estará ahí procurándolo desde el trono de David, porque Él es el justo heredero del trono de David y Él va a heredar todas las promesas del pacto que Dios hizo con David, que incluye esta paz universal que el Señor va a establecer en la tierra. Vamos también a otro texto, en Isaías siempre 52:7. Isaías 52:7. Mire qué hermoso este texto. Nos dice así la Escritura: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Mire qué hermoso. Cuando dice ahí cuán hermosos son los pies, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, nos habla de aquel momento cuando el Señor esté regresando a establecer su reino de gloria. Van a haber mensajeros que van a recorrer todas las montañas que rodean esas tierras de Israel, especialmente de Judea, anunciando que todos los exiliados de Israel están regresando a su tierra como pueblo redimido del Señor, porque Él promete en su segunda venida reunir a todos los judíos que estén dispersos en todo el mundo para que estén ahí presentes en la tierra. Y esto es algo maravilloso. Y nos dice que anuncia las nuevas del bien, las nuevas de salvación, que dicen a Sión, tu Dios reina. Esta es la buena nueva, hermanos, no solamente de que el pueblo de Israel, después de siglos, de milenios de estar disperso en todo el mundo, están regresando a la tierra. Y esa buena nueva tiene que ver también con todas las condiciones ideales que va a traer esa época maravillosa, esa época dorada del gobierno de Cristo sobre la tierra, especialmente sobre Israel, donde Cristo mismo va a ejercer su mando personal en su reino para procurar y perpetuar la paz de hecho en todo el mundo como el mundo nunca la ha experimentado. Maravillosa promesa esta de Isaías 52:7. Pero podemos ir también a Isaías 14:13. Isaías 50, perdón, rectifico, hermano, Isaías 54:13. Ahí adelantito. Mire lo que dice aquí. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, hablándole a Israel, y se multiplicará la paz de tus hijos. Maravillosa promesa esta también. Mire, paz de hecho, paz perdurable, paz eterna sobre Israel después de haber sufrido milenios de dispersión y de opresión. Habrá paz. Y como ellos tendrán paz de hecho, perpetuada y sostenida de hecho por el gobierno de Cristo en la tierra, el mundo entero también la experimentará. Este es el cumplimiento perfecto de la paz de Dios. También en Isaías 57:19, vamos un poquito más adelante. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dice el Señor. Este fruto de labios tiene que ver con gratitud que se expresa de los que ya estén viviendo en ese reino terrenal a causa de la presencia del Señor mismo gobernando sobre la tierra en alabanza y en gratitud a Dios. Y esa expresión de paz, paz, es un llamado a su pueblo lejano y cercano para que acudan al Señor y sean consolados y reciban esa restauración espiritual. También hay otro texto maravilloso, hermanos, que podemos ver en relación con esto, en Ezequiel 37:26. Vamos a Ezequiel 37:26. Mire qué hermoso este texto. Ezequiel 37:26. Vamos a ver qué nos dice ahí. Ezequiel 37:26. Mire qué hermoso esto. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Este es el cumplimiento pleno del nuevo pacto. Dios hizo 3 pactos
pactos eternos cuyo cumplimiento dependen de la fidelidad de Dios. Solo esos 3 pactos aparecen en relación con el futuro de la nación de Israel. El pacto que Dios hizo con Abraham, el pacto que Dios hizo con David y el nuevo pacto. Aquí este verso 26 de Ezequiel 37 nos da el cumplimiento de ese nuevo pacto, que tiene que ver con un nuevo corazón, tiene que ver con arrepentimiento verdadero, con cambio de corazón, con conversión, el corazón de piedra quitado para ser un corazón de carne. Israel nunca ha estado, hermanos, en un estado de salvación y paz perpetua, nunca. Israel tiene enemigos y los va a seguir teniendo hasta que el Señor regrese por segunda vez a juzgar y a establecer su reino de gloria. Pero este pacto aguarda su cumplimiento en el reino futuro del Mesías, porque Él, mi amado hermano, es príncipe de paz. Vamos también al libro de Ageo, capítulo 2, verso 9. Más adelante. Ageo 2, verso 9. Vamos a buscar Ageo capítulo 2, verso 9. Más adelantito. Ageo capítulo 2, verso 9. A veces este Ageo cuesta encontrarlo porque es un texto corto. Pero aquí está. Ageo capítulo, vamos a ver la cita que le di. Ageo 2:9. Mire qué hermoso esto. Dice así: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y subraya en su Biblia: y daré que paz a este lugar, dice Jehová de los ejércitos. El templo de Jerusalén para los judíos existió en diferentes formas, en diferentes épocas. Este es el primer edificio que construyó Salomón. Luego el templo reconstruido una vez que regresaron del exilio, y así por el estilo. Pero va a haber un templo en la era milenaria. Ezequiel lo relata en los versos 40 hasta el 48. Ahí está la descripción maravillosa de ese templo. Ahí hay una descripción detallada que no se parece a ninguno de los templos que Israel pudo experimentar hasta el templo de Herodes. Y Dios va a traer una gloria mayor sobre esa casa, una paz que no se limita a la paz que Él da a los creyentes, que es nuestro legado de bendición a razón de la partida del Señor al cielo, que hoy experimentamos. Está hablando de una paz de hecho, una paz externa, una paz mundial, una paz universal con condiciones perfectas. Esa paz definitiva que va a traer como resultado la segunda venida del Señor, como el príncipe de paz sentado en el trono de David. Leo de nuevo el texto. Ageo 2:9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Hermoso texto. Vamos también a Hechos, capítulo 10, verso 36. Hechos capítulo 10, verso 36. Mire qué hermoso esto. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Dice el discurso de Pedro, allí en la casa de Cornelio. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, que este es el Señor de todos. Cristo estableció, hermanos, la paz entre Dios y el hombre, porque Él pagó el precio del pecado mediante su muerte en sacrificio. Y Dios promete traer esa paz perdurable, siempre por medio de Cristo, también en su segunda venida. Y vamos cerrando con Romanos 1:7. Romanos capítulo 1, verso 7. Y a todos los que estáis en Roma, en el saludo que él hace en su carta a los romanos, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Esa paz que tendrá cumplimiento perfecto cuando Él regrese por segunda vez. Romanos 5:1. Mire qué maravilloso este texto. Es de sabérselo de memoria. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa justificación, esa declaración legal que ocurrió una sola vez, hermanos, la cruz del Calvario tiene resultados perpetuos y es un proceso continuo.
No es una sensación subjetiva, interior, hermanos, de calma y seguridad, sino es una realidad externa, es una realidad objetiva. Dios ha declarado la guerra contra todo el ser humano por su rebelión, por su pecaminosidad y por haberse ido contra Dios y sus leyes. Pero el primer resultado de la justificación, dice este Romanos 5.1, es que esa guerra del pecador termina para siempre una vez que conoce al Salvador. Y se refieren al término de ese conflicto, hermanos, como una reconciliación con la persona de Dios. Es maravilloso esto. Y terminamos con Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es esa tranquilidad amorosa que es producida por el Espíritu y que debe de caracterizar nuestra relación con Dios y, por supuesto, nuestra relación con nuestros hermanos. El cumplimiento cabal de esta paz, esta quinta bendición espiritual que nos mencionan los versos, los vamos a ver que nos mencionan especialmente los versos 27 al 31 de San Juan 14, va a tener un cumplimiento pleno, completo, cuando el Señor venga a establecer su reino de gloria. Muy bien, hermanos, vamos a llegar hasta aquí. Creo que hemos avanzado bastante y Dios mediante el próximo jueves, si el Señor así lo permite, vamos a terminar esta quinta bendición sobrenatural como parte del consuelo que el Señor promete a sus hijos mientras vivan en esta tierra antes de que ocurra el arrebatamiento. Acompáñenme en oración, hermanos, para entregar este tiempo en oración y sellar este espacio. Señor, te damos gracias por tu palabra que hoy hemos meditado, que tú nos has permitido, bajo la alianza de tu Santo Espíritu, conocer. Yo te ruego, Padre, que quites toda ansiedad del corazón de mis hermanos, todo miedo, toda conflictividad, todo pánico, Señor, toda angustia, toda zozobra, toda ansiedad, Padre, sea barrida cuando tus hijos doblen rodillas en oración y lleven todas sus peticiones a Dios en oración y ruego, porque tú tienes interés en oírnos y en respondernos. Y sellemos cada oración, Padre, con gratitud, sabiendo con convicción profunda en nuestros corazones que tú estás haciendo tu mejor trabajo, Padre, para que las cosas obren a nuestro bien y eso pueda decantar la paz como una cascada abundante, Padre, sobre nuestros corazones, que los refresque y tu paz venga a ser un centinela, Padre, que guarde nuestras mentes y corazones y sé el árbitro que solucione todo conflicto de emociones encontradas, Padre, y tú seas el que decidas en nuestros corazones y eso nos mantenga en un sentido de paz permanente. Gracias por esa bendición de paz sobrenatural que es parte de tu consuelo para tus hijos mientras tú estás ausente, Padre. Gracias. Bendice cada familia, cada hogar, líbralos de todo contagio. Bendice a mis hermanos que están contagiados. Tengan fe, tengan esperanza en Dios, Padre. Tengan fortaleza profunda en Dios. Salgan, Padre, pronto de todo este cuadro y sus cuerpos queden sanos. Y gracias por aquellos que han partido por este COVID, aún familiares cercanos o parientes de mis hermanos. Haya gratitud en sus corazones por esas ausencias y tu consuelo. Acelera el proceso de duelo en sus corazones. Gracias te damos, Padre, por la bendición de haber podido compartir con mis hermanos este jueves. Permite que esta palabra haya traído mucha edificación a sus vidas. Bendice a los hermanos que no son de nuestra congregación y que están con nosotros, Padre, con gozo y alegría también, compartiendo tu santa palabra que ha sido predicada. Bendice en gran manera este tiempo, Padre, y llévanos al descanso con tu bendición y favor, y si tú no has venido el próximo jueves, acompáñanos igual. Gracias te damos en el precioso nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, mi saludo, mi abrazo para cada uno de ustedes. Tengan fe, tengan esperanza, aférrense al Señor y a sus promesas que no cambian y son eternas. Les dejo con mi amado hermano que despide este culto. Dios les bendiga a todos. Hermanos, dispongamos en nuestro corazón este momento para poder ofrendar
delante de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da en cada momento de poder servir, de poder estar delante de Él. Señor, te damos las gracias, Señor, y hoy venimos con nuestro corazón primeramente después de haber recibido tu palabra, Señor, pero también venimos y ofrendamos, Señor, damos un poco de lo mucho que tú nos das, de lo que nos has mantenido, que permanece tu amor y tu fidelidad en nuestras vidas, Señor. Te agradecemos, Señor, y hoy ponemos o disponemos un poco, Señor, de lo mucho que tú nos das. Agradecido, Señor, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el gozo del Señor permanezca en nuestros corazones, agradecidos a sí mismo por la reunión que tuvimos el día de hoy, y asimismo estamos despedidos de la reunión, agradecidos y estar pendientes de las futuras reuniones a través de audio. Que Dios les bendiga y que tengan abundante paz en el transcurso de estos días.